Buenos días, bienvenidos al Seminario Permanente de Agua y Cultura. Hoy es el 29 de octubre del 2025 y el día de hoy vamos a tener dos ponencias relacionadas con, digamos, el campo lingüístico del agua. Este, Porque las dos tienen que ver con lenguajes hídricos y con rogativas. Entonces, creo que es una dimensión que muchas veces no hablamos, sino hablamos de la ritualidad en general, ¿no? Y cuando hablamos de comunidades indígenas, y esta parte de lo lingüístico de pronto queda medio de lado. Por ahí en algunos libros que tienen que ver con el asunto de petición de agua de lluvia, encontramos que se anotan o se ponen por ahí algunas rezos, por ejemplo, pero no se analizan, creo, en profundidad y me parece que es una dimensión importante, ¿no? Entonces, el día de hoy pues, se va a tratar de este asunto y quiero darle la bienvenida a nuestros dos ponentes, Arturo Gómez Martínez y a Luis Francisco Sánchez Fonseca, que están aquí con nosotros. Y pues ya para que no se aburran con lo que dice Murillo, y se despierten con lo que viene a continuación, le quiero pasar la palabra a Arturo Gómez Martínez, que es antropólogo, que ha trabajado sobre todo en Veracruz, es subdirector de etnografía del Museo Nacional de Antropología de Lina, en la Ciudad de México, y que ya es viejo conocido de nosotros porque ha presentado varias ocasiones sus trabajos aquí en este seminario. Entonces, si no hay algún cambio en el título, Arturo presentará los lenguajes hídricos, comunicación, uso y cuidado del agua entre los nahuas de la Huasteca. Y bienvenido, Arturo, me da mucho gusto que estés aquí otra vez con nosotros. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, iniciamos con este título: los lenguajes hídricos, comunicación, uso y cuidado del agua entre los nahuas de la Huasteca. Creo que el tema de el lenguaje a través de los idiomas, pero también a través de gestos y a través de estos códigos comunicativos que se gestan en el nivel de los rituales, es interesante e importante. Bueno, en la imagen inicial vemos una figura de papel recortado que representa a la deidad llamada Panchán en casi gran parte de la Huasteca, la región Nahua, entre Hidalgo, Veracruz y una parte de San Luis Potosí, Achane se llama. Y uno de los elementos iconográficos importantes que destaca esta deidad es su tocado con forma de caracol cortado, que representa propiamente el viento, el huracán que trae consigo las tempestades, que va un poco traer las lluvias, pues en temporada de lluvia que se manifiesta a partir del mes de julio, agosto hasta septiembre. Bueno, esta deidad también va a tener como característica su relación con los peces. Por eso en la parte inferior trae una cola de pescado y una serie de elementos internos que parecen sencillos y decorativos, pero que representan los rayos y los truenos. Esta es una representación de los años 50 en la región de Chicontepec, pero ha sido muy extenso en esa vasta región entre Hidalgo y Veracruz. Estos elementos iconográficos pues son bastante antiguos, aparecen desde el periodo clásico entre 600 hacia 900 después de Cristo, se extiende hacia 1200 más o menos la cultura huasteca y luego pasa hacia los pueblos inmigrantes que son la cultura nahua y entre otras sociedades que se asientan en esta parte del Golfo de México.
El, el viento con este personaje de con máscara bucal, que va a ser la deidad del viento, del aire. Ese va a permanecer pues hasta los tiempos contemporáneos con las culturas que se asientan ahí. Yo básicamente me voy a abocar a las comunidades nahuas. El collar de viento, este caracol cortado, pues esto va a permear también a las culturas contemporáneas. Ahora, ¿qué pasa con este territorio? Es el Golfo de México, que está irrigado pues por las aguas del mar, pues el Golfo de México, pero una serie de ríos que van a cruzar por esta región, dos ríos principales en la zona náhuatl, uno que desembocan pues en el Golfo de México, uno es el río Tuxpan y el otro va a ser el río Pánuco. Va a tener una serie de afluentes que precisamente nacen en la sierra, en esta parte de la sierra hidalguense, pasa hacia Veracruz y luego desembocan hacia el mar. Bueno, esto tampoco es un tema nuevo, desde el periodo antiguo. Este es un mapa del siglo XVI, los lienzos de Tuxpan, con caracteres de escritura prehispánica, donde van a figurar los ríos. Los ríos es un elemento importante que les va a ocupar. Eh, y es un tema importante porque el agua es vida por una parte que da vida con el tema de los alimentos, la producción de los alimentos y el agua que sirve para beber, pero por el otro lado también causa estragos en términos de las inundaciones y por lo tanto la muerte. Entonces siempre va a estar abocado a ese tema de la vida y la muerte en torno al agua. Muchos mapas, aquí también vemos estos del lado izquierdo, aparece el río Pánuco, del lado derecho aparece el río Tuxpan, marcado en este mapa de la región de Chicontepec del siglo XVI también, el lienzo Zacatitla. Y bueno, con los mapas, dibujos del reparto agrario también se figuran los lugares del agua. La región del mar que se mira desde la sierra de Otontepec también va a ser un tema importante porque desde esa zona se generan estas tempestades. Entonces, siempre va a ser un espacio importante y lo tenemos del lado izquierdo en la sección de la esquina y la sierra de Otontepec en esta parte también. Y una serie de cerros como el Cerro Postectli, que va a ser muy importante también en las peticiones de lluvias. Bueno, los cosmogramas también son interesantes, que sirven, se llaman servilletas, que sirven como camas para estas deidades de papel recortado, donde se figuran una serie de tutelares. Precisamente la región del norte, que es el elemento importante, el lugar de la lluvia, y está vinculado hacia el mar. Algunas imágenes que sirven para decorar las servilletas en las cajas de adivinación, pues también tienen todos estos elementos cruciformes. Y bueno, la estructura del cosmos a partir de la Tierra, de este ámbito que se llama Tlaltepactli, las primeras capas del cielo están relacionados con el agua. Primero el viento, que es Ejecapa, Ajuechla, el lugar del rocío, Mixtla, el lugar de la nube. Estos son como elementos importantes donde se generan las aguas celestes. Y bueno, el panteón de divinidades entre
Los que primero aparecen después de la tierra es la deidad de la lluvia, Apanchane, como tutelar de las aguas en general, aunque se le vincula con las aguas celestes. Los mapas contemporáneos hechos por autoridades, pues siempre también lo primero que van a figurar son las corrientes de agua, las cuencas hídricas propiamente de las comunidades. Casi todos se asientan sobre las cuencas hídricas porque pues va a ser como el espacio de donde se van a abastecer de este vital líquido, aunque pues en tiempos de lluvia, de mucha lluvia, es cuando se inundan estos pueblos. El agua asociado a los cerros es un tema también importante porque no es cualquier agua, entonces tenemos una clasificación tan vasta de las aguas, precisamente el cerro como almacén tanto de alimentos, pero también del agua. El agua que se custodia en el interior de los cerros, que es por eso que en tiempos de estiaje suben a estas montañas a hacer ceremonias de petición de lluvia. En ese sentido hay un concepto que se llama Atlatlanilistli, que es pedir la lluvia. Entonces, todos estos vocablos están relacionados con la acción que los hombres ejercen en torno a la administración del agua. Esta es una imagen del cerro Postectli, este cerro mítico que se quebró en tiempos del mito, y que en su interior no solo guardan el maíz y otras simientes, sino también el agua. Y por eso se sube en la cima de este cerro para hacer estas peticiones que se llaman Atlatlanilistli, pedir la lluvia, pedir la anuencia de los dioses para que entreguen la lluvia. Y por el otro está también estas aguas subterráneas con estos pozos que se perforan, que se llaman apicholi. Entonces se cree que desde este cerro se administra el agua a través de unas venas, y entonces los humanos, los hombres, perforan estos pozos y obtienen el agua. Entonces, esta agua lo administra generalmente el tutelar de la tierra, al cual también se le tiene que rogar y pedir este vital líquido, porque en tiempos de estiaje también se secan. Entonces, es importante también el uso del agua. Generalmente, estas aguas internos de la tierra eh, no deberían ser aptos para consumo humano, sino para animales y para regar las plantas. Para tomar el agua, de preferencia se prefiere de los manantiales en la superficie. Entonces eso también es interesante e importante, de dónde proviene el agua. El agua de lluvia, por ejemplo, irriga las plantas. Incluso se utiliza como elemento curativo también contra enfermedades cutáneas, pero sin embargo, otros elementos como el rocío que se recoge con unos trapos, esos son líquidos que curan, están asociados a la medicina y al fortalecimiento del cuerpo. El granizo, por ejemplo, también se recolecta y se guarda en unas botellas que están asociados también con elementos curativos, pero también propiciatorios de la fertilidad. Se llevan a las milpas para curar, entre comillas, la milpa, para que las plantas crezcan bien y estén pues, irrigados. Hay una serie también de aguas que se resguardan en el interior de las oquedades rocosas llamadas cuevas, pero no son propiamente cuevas, son oquedades
rocosas, entonces esa agua viene del interior de la tierra, Ostocoatl se llama, que está relacionado con cueva. Estas aguas, en los últimos años han sido utilizados como atractivos turísticos. Sin embargo, la gente no lo ve bien en este sentido, porque son aguas que deben respetarse porque provienen precisamente del interior de la tierra, del ombligo de la tierra, y simplemente son símbolos y elementos sagrados, eh, que se consideran. Y estas aguas generalmente se llevan a los rituales. Bueno, también estas especie de cascadas, aguas que caen, generan pues esta visibilidad atractiva. Sin embargo, en las comunidades está relacionado con la lluvia. Es como generar visualmente la lluvia en el paisaje. Tlamahuistilistli en náhuatl, que quiere decir atractivo o atracción de la lluvia. La lluvia a sí mismo se juega, se atrae a sí mismo. Entonces, eso tiene que ver con estas caídas y que también son espacios sagrados importantes donde viven ciertos guardianes del agua. Nos seguimos viendo el agua corriente, el agua de los ríos. Esos son temibles porque es agua que tiene vida propiamente. Entonces, en ocasiones está calmado y en ocasiones tiene furia. Entonces, está relacionado con este tema del temperamento de los seres sagrados. Ahí vive propiamente la deidad del agua y que tiene que permanecer contento. Entonces hacen estos rituales de contentación de la deidad, y esta agua generalmente pues no es apto para consumo humano. Sin embargo, sirve para lavar la ropa, para bañarse, pero no se consume pues para beber. Tampoco se utilizaba en la agricultura. Hasta en los últimos años ya se ha empezado a bombear precisamente para llevarlos a los campos agrícolas y en algunos casos a los núcleos urbanos un poco más grandes. Bueno, el agua de estanque, esta especie de lagunas, son aguas quietas, precisamente la gente le llama aguas mansas, aguas domesticadas hasta cierto punto, que sirven, eso sí, sirven para consumo humano y se respetan bastante. Son espacios donde no está permitido que la gente lave ropa ni se bañe, sino estas aguas están destinadas para beberse principalmente, pero también ahí residen estas deidades que cuidan sobre todo el agua que sirve para irrigar las milpas. Se piensa que esta agua estancada se evapora y va al espacio celeste y luego vuelve a caer, por lo tanto es un agua de reserva. Se llama troje de agua, Huaxcalcoatl en la lengua náhuatl. Literal, eso es el almacén del agua. Entonces, estas aguas son bastante custodiadas, y por las comunidades, porque es como el reducto, el almacén con el cual se piensa que se distribuyen los manantiales de diversos poblados con el que se surte el agua. Bueno, tenemos estos ríos con una serie de cascadas que en los últimos años, sobre todo en la Huasteca Potosina, también en la parte de Hidalgo, se han utilizado
como atractivos turísticos. Sin embargo, para las comunidades estos son cauces peligrosos donde viven todas estas deidades eh, llamados aires, que son como seres etéreos que pueden conducir y atraer el mal, llámese enfermedades, pero también puede conducir accidentes, ahogamientos principalmente en estos cauces del río. Pues hay una serie en tiempos de lluvia, cuando ya se va calmando, se forman estas cascadas que, como he dicho, Tlamahuistilistli se llama, que es el agua juega, el agua se atrae a sí mismo y genera estos paisajes visiblemente bellos que se crean en estas zonas. Y entonces se dice que el agua está jugando, también se distrae a sí mismo. En, cuando se calman las lluvias, pues se producen todos estos ríos relativamente claros y, y tranquilos relativamente, pero en tiempos de lluvia generan pues grandes inundaciones. Y son ríos que también en la parte de la sierra, pues que en tiempos de secas se seca completamente y quedan puras piedras. Sin embargo, decía yo que en tiempos de lluvia son sumamente peligrosos estos ríos. Veamos un poco cómo se genera estos procesos. En principio tenemos el ciclo de la estación de seca y hay peticiones de lluvia. En las peticiones de lluvia siempre se les ofrece alimentos a los seres sagrados para poder dialogar con ellos. Hay una convocatoria primero, se les convoca en los altares y una vez que se hacen presentes, se les sienta y se les ofrece un banquete en estos altares. Posteriormente que han comido las deidades, se genera este diálogo. Bueno, esto generalmente se hace para que se pueda sembrar la milpa, el maíz, el frijol, los chiles. Por lo tanto, eh, después de estos ritos viene la época de lluvias. Xopantli en la lengua náhuatl es cuando se reverdece todo. Después, gracias a esta agua, la planta del maíz crece hasta madurarse y posteriormente se cosechan estas mazorcas y se almacenan. Bueno, en el mes de mayo, pues después de las primeras lluvias, se vuelve a reverdecer y los campesinos siembran este maíz y el agua siempre va a estar presente en las rogaciones y en los rituales. Cuando se siembra el maíz, se hace esta relación tierra y agua que es igual a fruto, a cuerpos de maíz. Esto siempre se manifiesta a través de la metáfora, pero también este concepto de la muerte. El maíz propiamente se entierra y por lo tanto se le mata y hay un concepto que se llama muerte creadora. Miquistli o Nextli también se llama, que es muere, el maíz muere, pero renace también a través precisamente del agua. Y se siembra el maíz justo después de que ha llovido para que se genere esta vida. Y después pues tenemos todas estas milpas tan importantes, interesantes. La milpa en vez de espacio geográfico, como paisaje, en náhuatl se llama Tlatlanextli, lugar donde se mira o lugar donde se recrean las cosas.
y está vinculado con el tema del agua también, el agua que genera la vida a través de la germinación y el crecimiento del maíz. Entonces, todos estos conceptos se van enunciando tanto en los rituales, pero también en el proceso o el ciclo del vegetativo de la planta del maíz, hasta que finalmente se almacena cuando se recogen. La selección de las semillas, precisamente se escogen las mazorcas más grandes y luego se remojan también con agua para que germinen y ayuden un poco, aceleren sobre todo el proceso de germinación de estos granos cuando se siembra. Y hay una ceremonia ritual cuando se lleva la simiente en el centro de la milpa, se lleva esta simiente, se ofrece generalmente un tamal de pollo entero, tlapatlashli en lengua náhuatl o tlapepecholi, y el elemento principal va a ser el agua. Entonces se va a traer una botella de agua de estos espacios de cuevas, de estos incluso también de granizo, y en ocasiones se recogen pues el agua del rocío, y con este se va a rociar en la parte del centro de la milpa. Se hace literalmente un pozo simbólico, se siembra el agua. Eh, Primero se siembra el agua y sobre ese espacio se va a colocar las ofrendas y se va a disponer estos granos de maíz. Entonces siempre va a estar vinculado. Moler los granos pues también es interesante, importante, y uno de los elementos que lo va a convertir en comida va a ser el agua, mojar el nixtamal con agua para que se convierta en masa y luego posteriormente se pueda ingerir ya sea en tortillas o tamales. El agua siempre va a ser importante. Nos brincamos esto. Bueno, los elementos de las ceremonias rituales, lo vamos rápidamente, que hay una organización, eh, para hacer estas ceremonias rituales. Generalmente hay unos especialistas que se llaman huehuetlacatl y por supuesto que hay un proceso de socialización, la gente convoca y se genera el conocimiento en los rituales. Participa el pueblo, en ese sentido la colectividad, una sola ofrenda que conduce la identidad del pueblo y de los pueblos circunvecinos. Siempre hay todo este proceso de reciprocidad, dar para poder recibir. Hay una relación tanto de humanos como de los seres sagrados. Al final siempre se espera una eficacia ritual a través de estos procesos comunicativos. El ritual en general es una comunicación con los dioses. Hay una ofrenda contada numéricamente que expresa lenguajes complejos hacia las deidades. No solo se habla con con la voz, con la lengua indígena, sino también a través de las ofrendas contadas, pero la naturaleza de las ofrendas, de qué elementos están hechos y de dónde provienen estos elementos. Bueno, hay un lenguaje muy complejo que se expresa a través de mitos, pero también del arte, desde la confección de ornatos, textiles, el recorte mismo de papel. Y hay contextos que determinan dónde están estos lugares del agua. Hay lugares muy específicos, algunos se pueden localizar en el espacio geográfico y otros están en el imaginario. Bueno, todos estos lenguajes se van a expresar en estos procesos rituales. Aves, una serie de aves entre guajolotes y gallinas, gallos,
que tiene que ver también el género de estas aves, van a representar principalmente las deidades. Entonces dejan de ser aves, se les viste, se les enflora, bailan con ellos y al final se sacrifican estas aves. Entonces a estas aves se les implora, se les pide, dialogan con ellos, entonces sirven de intermediación entre los dioses. Y hay una serie de lugares que ya había yo hablado, desde el cielo existe el agua del cielo, en la tierra están los ríos, que es Apan, Atzintla, debajo de la tierra están las raíces del agua, la lluvia propiamente, una manifestación importante del agua celeste que cae principalmente sobre los sembradíos, en lo que se espera, el acto de llover, en fin, una serie de elementos que vamos a encontrar que están relacionados precisamente con la raíz agua, atl y pantli en algunas nociones que están relacionadas a conjunto de elementos acuáticos. Vamos a tener el río, el arroyo, el pozo, el jagüey, que es un pozo artificial, viene desde el México antiguo. La cultura huasteca desarrolló una tecnología importante para captar principalmente agua de lluvia. En la actualidad se usa para consumo de ganado vacuno. La niebla es muy importante también, que genera humedad en todas las mañanas. Las lagunas son generalmente muy pocos, no hay grandes. Los nacimientos de agua son muy apreciados, es el de consumo humano y se llama Ameyali, que es donde nace el agua. Las cuevas, ese también es importante como parte del lenguaje simbólico. Bueno, en la imagen vemos, por ejemplo, un proceso comunicativo del agua, una deidad, advocación de la diosa del agua, Panchane, en este caso del agua terrestre, y está dentro de una olla, un poco enfatizando a que viene de este almacén sagrado de los cerros, y la deidad tiene ropa verde que está asociado a las milpas. Bueno, hay también eh, en ese sentido el mar, un espacio importante dentro de la estructura de la Tierra, se llama Atlamaya, el Atzacualoyan, que son represas que filtran el agua y permite pues que estas aguas fluyan por toda la estructura del universo. Estos son espacios imaginarios. Semanao Tlaltentle, que son una especie de muros alrededor de la tierra, hay agua y se refiere propiamente al mar. La Toyactli, que son las desembocaduras de los ríos hacia el mar, produce unos efectos visuales importantes, entonces eso también son elementos de lectura precisamente para mirar el comportamiento de las aguas. En metáforas hay muchísimos, estos generalmente se expresan a través de conceptos tanto en los rituales, también como en el ejercicio práctico. Vamos a tener agua de lluvia, en general todos los comportamientos del agua de lluvia, la agua terrestre y también aguas simbólicos que acompañan a los difuntos, que pueden ser curativos o en algunas ocasiones los vemos dentro de los rituales envasados en botellas, pero que se representan todas estas manifestaciones del agua. Particularmente en la petición de lluvias concentran todas las aguas que se puedan recolectar. Agua de granizo, agua de lluvia,
agua de manantial, del mar y de muchos otros espacios que se puedan concentrar en ese sentido para invocar las lluvias. Bueno, nos vamos con la parte de que generan estas aguas y también la escasez del agua. De estiaje, cuando no hay comida, no se puede sembrar, se tiene que esperar las aguas. Bueno, ahí tenemos, hay una serie de rituales para estas épocas, precisamente para convocar la lluvia. El espacio más idóneo para convocar, pedir la lluvia es en sagrados. Pues hay la gente sufre, los manantiales se secan y en algunas áreas semiurbanas pues se reparte el agua con pipas, en otros tienen que ir a su búsqueda, se recolectan de estas oquedades rocosas, pues la gente sufre, los animales no hay para darles agua, generalmente se destina para consumo humano. Y eh, los elementos que van a estar relacionados con la lluvia, la tempestad. Entonces, por un lado tenemos a Hécatl, que es la lluvia, que es el viento, perdón, que va a generar estas corrientes de aire que van a generar la lluvia. Y a nivel simbólico tenemos este concepto que se llama Hueyi Hécatl, gran viento, que es el propiamente huracán, o también en términos metafóricos se llama Eheilacacoscatl, que es como joyel de viento, collar de viento, que se enrosca y genera movimiento. Bueno, va a producir el periodo de lluvia, Xopantla, y por lo tanto Atemitl, que quiere decir eh, inundaciones, y el otro que es Atocolistli, que ya es pues todas las calamidades que produce la lluvia. Para equilibrar precisamente este, este fenómeno se hacen todos estos rituales donde se les ofrece alimentos a todos estos seres sagrados para que estén contentos, entre comillas. Es el proceso de contentación y así evitar pues su furia y que las lluvias vengan en calma, que generen pues ese sentido de fertilidad. Bueno, estas representaciones son de cerámicas prehispánicas y lo tenemos en los recortes de papel contemporáneos, en la deidad del viento, y en la parte central precisamente tiene este caracol recortado. Y ya para concluir, pues, ¿qué sucede después con todos estos procesos de excesos de lluvia? Este es, por ejemplo, una vista del río Vinasco, uno de los afluentes del río Pánuco, que pasa entre Chicontepec, Veracruz y Huautla, Hidalgo. Así se mira y hay una serie de puentes que comunican de un pueblo a otro pueblo. Esto es lo que pasó apenas con las grandes inundaciones. Los puentes se fueron y se llevó todo, incluso hasta las cosechas, algunos pueblos completos y quedaron incomunicados. Lo que fueron las milpas, pues no quedan absolutamente nada en estos aparentes terrenos relativamente planos donde se genera mucha fertilidad y por lo tanto una producción de maíz muy abundante. Pues todo esto se pierde, el trabajo de los campesinos, hectáreas. Antes había pasado la fiesta de los elotes, estos elotes que no maduraron,
se los llevó por completo la corriente. Es el pueblo de Tamoyón en la cuenca del río Calabozo. Esta es otra vista un poco más a la sierra, los lindes entre Veracruz e Hidalgo. Este es Chahuatlán, municipio de Ilamatlán, Veracruz, uno de los pueblos más afectados, donde el río Garcés básicamente cruzó el pueblo. Tenía años que no pasaba esto, desde en el 99 se inundó, pero no llegó a estos extremos. Y pues generan todos estos estragos este, dentro del paisaje y la naturaleza, pueblos completos que fueron arrasados. Este es, por ejemplo, Xaltipa, una localidad del municipio de Ilamatlán. Así se miraba sobre un oasis en la cuenca de Río Garcés. Y esto fue lo que quedó de Xaltipa, un pueblo sepultado por la arena, incluso piedra y arena, que hasta su nombre se evoca un poco a eso. Xali, arena, y tipa en el ombligo de la arena, algo así. Precisamente quizás aluda el mismo topónimo a fenómenos que ya se habían sufrido antes. Un poco la corriente del río Garcés hacia que va pasando entre Veracruz e Hidalgo. Este es otro pueblo, es Chapula, en el municipio de Tianguistengo, Hidalgo, que igual quedó completamente incomunicado y casi desaparecieron. Caminos, pues en tiempos mientras está crecido el río, es imposible cruzar. La gente, pues antes esperaba que bajen los ríos. Son ríos que no tardan mucho, pues a más tardar 15 días ya son relativamente transitables. Sin embargo, la furia de estas aguas, pues se ve que es muy grande, pues destruye todos estos puentes, incluso modernos, pueblos que se inundan. Entonces, este concepto de atocolistli, la inundación o güey atocolistli, está asociado a este concepto de la vida y de la muerte en torno al agua. Sí son espacios relativamente fértiles donde escurre la lluvia, donde la planta del maíz crece muy rápido, y también son asentamientos que pues nunca les falta el agua de consumo, pero en tiempos de lluvia se convierten en estos espacios pues de tristeza y de muerte. Pues hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Este, en cada presentación que nos haces, vamos aprendiendo más cosas diferentes y vamos como que conociendo más piezas de un rompecabezas que cada vez se hace más complejo, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante. Quiero abrir el espacio para preguntas. Yo tengo aquí anotadas algunas que quiero hacerle a Arturo, pero quiero ver si alguien de los participantes quiere participar, ¿no? Bueno, en lo que se animan, entonces me animo yo. Este, bueno, primero, qué impresionante las imágenes que mostraste al final, Arturo. Yo creo que este, estos últimos desastres que hemos tenido en la parte de Veracruz han sido verdaderamente impresionantes e inéditos, me parece, porque nunca habíamos visto la, permíteme llamarlo como una metáfora, la furia del agua de esta forma, ¿no? Y en ese sentido, hay una pregunta que quiero hacerte. Desde la parte simbólica y cultural, ¿cómo se podría explicar, cómo se podrían explicar estos desastres? O sea, que
podemos nosotros pensar muy someramente, muy fácilmente, que las deidades del agua o que la propia agua está enojada por algo con el ser humano. Podríamos pensarlo así. De hecho, en algún momento en los Altos de Chiapas, donde sabes que yo he trabajado años, cuando hubo un desastre no parecido como al que mostraste, pero allá se mencionaba que era un desastre, se mencionó eso, que era la cólera de los dioses del agua, ¿no? Pero simbólicamente, ¿qué explicaciones se pueden dar para este tipo de desastres, Arturo? Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda está muy orientada también por lo mismo, eh, pero ya desde el ciclo ritual. Eh, ¿Qué ha significado para el ciclo ritual de lluvias, de siembra y de cosecha estas variaciones en la lluvia, que podríamos nosotros decir que son variaciones causadas por el cambio climático, ¿no? Pero, ¿qué ha significado sobre todo para el ciclo ritual, este cambio de régimen de lluvia, ¿no? O el retraso de las lluvias o el aumento en la cantidad de agua, ¿no? Que llueve. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. En principio sí, o sea, la explicación inicial, bueno, en esta región siempre se entiende esta parte del equilibrio del universo y el equilibrio en la Tierra. Y por lo tanto se entiende eso, que hay un desequilibrio y el desequilibrio tiene que ver con esta relación entre humanos y los seres sagrados. Entonces, ya precisamente desde estas peticiones de lluvias que se generaron en el mes de mayo, los ritualistas auguraban malas cosas. Dicen, es que la deidad del agua, la Panchane, tiene mucha hambre, tiene mucha sed, y cuando dicen sed se refieren a sangre y a muerte. Y entonces, de hecho, reprimían a la gente. Es que no es colaborativa, se está perdiendo la organización social. Ya pasó la autoridad a pedir apoyos para la ceremonia y la gente, que una persona dio 3 pesos, que otro a duras penas dio una gallina, y que eso no es así, no hay una retribución ritual. Por lo tanto las deidades se molestan, en principio, no tanto por la codicia de la gente, sino por todas estas pérdidas culturales de la identidad y sobre todo de los rituales, la falta de comprensión, pero también del sistema de creencias que ellos llaman Tlaneltoquili. Dicen, se pulverizó Tlaneltoquili, se rompió el hilo, el lazo del sistema de creencias, se ha roto y hay que tejerlo. Y hasta que se genere la furia de las deidades, pues se va a tener que tejer un nuevo hilo conductor de la vida que haga el equilibrio del cosmos. Y eso se escucha pues en los rituales casi como súplica, pero a manera de regaño, como para que el público lo escuche. Y bueno, pasó las ceremonias de petición de lluvias, aparentemente todo estaba bien, vinieron las lluvias, que los dioses recibieron, entre comillas, la comida, pudieron comunicarse con ellos, pero no estaban del todo contentos. Entonces los pueblos estaban felices de que las mazorcas ya estaban casi en su punto, el elote, y en septiembre hay unas ceremonias para recibir al maíz nuevo. Entonces se traen de las milpas y se hace una recepción en las casas, se les ofrece comida porque ya va a estar casi seguro el maíz, pero no alcanzó a madurar precisamente. Entonces se perdió las milpas, o sea,
Luego la gente dice, o sea, no es solo la inundación, es la mayor tristeza es que no va a haber comida, ese es el mayor castigo. No va a haber alimentos, medio año no hay alimentos, había que tumbar todo lo que quedó y había que sembrar lo más rápido posible, aunque no sea temporada del maíz. Y bueno, con relación a las inundaciones, pues es precisamente como un recordatorio de las deidades y del agua en este sentido como, como una entidad con acción, una entidad viva, este, para que la gente mantenga esa unidad en el sentido de la identidad y el sistema de creencias, la colaboración. Eso es lo que la gente explica. Dice, es que ya se perdió todo este sentido del humanismo, básicamente, dentro de las comunidades. Y entonces es importante volverlas a fortalecer. Y, y bueno, todo eso se miró con el resto de los pueblos que ayudaron y siguen ayudando. Fueron los primeros en llevar comida, en cruzar la sierra, y incluso hasta ahora están colaborando en la reconstrucción y les preocupa no tanto los muertos, no tanto la destrucción material, sino la comida. Se